Perdonar es recordar sin dolor. Perdonar es un acto de conciencia, pero el perdón no es para esa persona, es para tu idea de que algo te ofendió. Entonces a veces nos hacemos historias en la cabeza y le estamos dando vueltas y vueltas. Yo diría que todo el tiempo hacemos esas telenovelas. Si eres duro con los demás, es porque eres muy duro contigo mismo. Y ahí está, ¿a quién debes de perdonar primero? Karmáticamente, si tú abortas, serás abortado 7 veces. ¿Cuáles son unos tips que podrías darnos para poder despertar la conciencia? Medite. Ahora todos los psicólogos, psiquiatras, doctores, neurólogos te dicen que medites. Poner atención a lo que haces es lo que te va a llevar al éxito. Sea lo que sea, que el gran pecado, si podemos decirlo así, de la humanidad es la ignorancia. Y entonces es cuando te cae el 20. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Contarte sobre la ley de la abundancia. Así como hay alimentos chatarras, hay conocimiento chatarra. No porque pongas un Mustang y lo empieces a manifestar. Esto es parte de una cosa mucho más amplia que se llama Que los sistemas del mundo están hechos para separarnos. ¿Hay alguna magia para poder atraer algo que queremos experimentar en nuestras vidas? reeducar a la mente, es hacer presencia de espíritu. Y eso es la chamba de la meditación y del yoga. Y entonces tú me preguntas, ¿cómo reeduco la mente? Ya no me digas tonterías. Quiero experimentar el amor. Que queda claro que no tiene que ver nada con religión. Ni te metes en ninguna secta. Simplemente es una técnica. Si tú caminas hacia la luz, las sombras desaparecen. Entonces, si tus acciones te están llevando a una mejor calidad de vida, es que la estás haciendo bien. El cielo y el infierno están aquí. Que ni una sola copa, ni de buen vino, y te voy a decir por qué. Tarda 7 años en purificarse el cuerpo de un alcohol. Si tuvieras una varita mágica y pudieras enseñarle a la gente una sola cosa, ¿qué sería? ¡Despiértense! Hola, bienvenidos a un episodio más de Proyecto 100, donde entrevistamos a 100 personas extraordinarias. El día de hoy vamos a platicar con Yolanda Sainz David, instructora de mantra, yoga y meditación, además de arquitecta de interior. Vamos a cubrir varios temas, incluyendo el perdón, el éxito, la ley de la atracción. Y bueno, encantado de tenerte aquí conmigo el día de hoy. Pues yo encantadísima de poder servir, porque si dicen por ahí, ¿verdad? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Por ahí, ese es un cliché, Se dice se dice. Pero acá en yoga decimos que es el Dharma, el Dharma. Dharma, que es servir. Me gusta. Entonces, sí, es bonito, ¿verdad? Bien, quisiera empezar con una frase que me gusta bastante que dice, perdonar es recordar sin dolor. Em, Quisiera que nos contaras un poco de cómo poder llegar a ese estado en el que podamos estar, pues viviendo nuestra vida y de pronto tener los recuerdos, pero sin estar sufriendo porque no hemos perdonado a la persona. Que lo dijiste perfectamente, porque el perdón no es de la otra persona para ti, porque esa persona ni cuenta se ha dado de que te ofendió. Y eso, por ejemplo, es muy común en las parejas. No te voy a contar el chiste ese que te dije que te iba a contar porque no sé qué público tengamos, pero sí te puedo decir que muchas veces una mujer se queda anclada con un momento cuando el esposo, abrumado con los pendientes, se va y no se despide, no dijo nada, y entonces ella se queda toda la santa mañana con el rumeo, run, de que, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no se despidió? ¿Qué pasó? Es que ya no me quiero, ¿qué le sucede? Y la verdad es que el santo varón estaba en su mundo. Y entonces eso es muy común con esto del perdón. Porque tú no tienes, o sea, tú no eres un juez para calificar y descalificar a nadie. Entonces, cuando alguien tiene la osadía de decir, tengo que perdonar o voy a perdonar, ¿por qué o para qué, no? Es una emoción de dolor que como una astillita se encaja. Y pues lo más saludable es sacarlo. Pero el que lo tiene que sacar es el que lo percibió.
porque la otra persona ni cuenta se dio. Llega el marido como si nada en la mediodía y la otra con los ojos medio todos, Toda enojada. toda enojada y sufriendo, eso es lo peor, sufriendo por una idea de una situación que realmente no existió. Fíjate nomás, qué horror. ¿Y eso sabes por qué sucede? Porque no estamos conscientes de lo que estamos viviendo. Tan fácil que hubiera dicho ella en ese momento, sacarse la espina y decirle, ¡hey! ¿Por qué te vas así? ¿No me vas a no me vas a dar un beso? Y el otro todo turulato va a regresar y le va a dar el beso, porque en su mente no está pensando en eso que ella sintió, sino él está pensando en que tiene que llegar porque va a estar el contador y que tienen que empatar los números de su negocio para salir adelante, ¿verdad? Entonces a veces nos hacemos historias en la cabeza y le estamos dando vueltas y vueltas y nos hacemos daño a nosotros mismos y culpamos al otro de que me hiciste. A veces, yo diría que todo el tiempo hacemos esas telenovelas. Y lo simpático o lo dramático es que eso nunca existió. Todo fue en tu cabeza. No hubo otro personaje que continuara tu melodrama. Tú solo te haces ese cuento. Entonces, perdonar es un acto de conciencia. Pero el perdón no es para esa persona, es para tu idea de que algo te ofendió. Entonces, fíjate, hay un libro maravilloso de la filosofía tolteca que me encanta, que son los 4 acuerdos, que más de alguno que ande interesada en la filosofía ha de saber. Y uno de los puntos, de esos 4 puntos, es no lo tomes personal. Y desgraciadamente nos enganchamos luego, luego. Asumimos cosas que nada tiene que ver. Hablamos, ¿cómo se hace? La pureza de la palabra, la limpieza con la que hablas, es importante, no ofender, no groserear, ¿verdad? Y entonces, y hacer lo mejor que puedas. O sea, si tú te entregas en lo que estás haciendo y no sale, pues qué maravilla, porque hiciste todo lo posible para que saliera y no te lo reclames. Porque ese es uno de los puntos más duros que tiene el ser humano. Si eres duro con los demás, es porque eres muy duro contigo mismo. Y ahí está, ¿a quién debes de perdonar primero? ¿A quién debes de amar primero? Entonces, una persona llena de amor no tiene ese conflicto. Eso es algo que te quería preguntar precisamente. em, Mucha gente no se perdona a sí mismo por los errores que tuvo en el pasado, que Así tal es, vez le hizo daño a alguien así es. cuando era más joven, no tenía el nivel de conciencia que tiene ahora, pero aún así no se puede perdonar por lo que hicieron. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Pues tira a la basura, ¿no crees? Porque te empeñas en guardar cosas. Si eso sucediera naturalmente, los pobres psicólogos no tendrían trabajo, porque una de las terapias es tratar de hablar de algo que ya no tiene sentido hablar, porque eso ya pasó. Yo no, como filósofa, no voy muy de acuerdo en estar sacándole al subconsciente o al inconsciente tanta cosa. Más bien es, ahora sí que cerrar la puerta, dejarlo atrás o tirar la basura y darte cuenta que hoy es el principio del resto de tu vida. Entonces es mucho más liberador que estar hablando. Imagínate, que llegas a, no sé, vas a platicar con el psicólogo y agarran el bote de basura, que es lo de que ya pasó, lo que se tiró, y ya sacan una bolsita de chocolates y dice, ¿y estos chocolates quién te los compró? ¿Te acuerdas cuándo lo comiste? ¿Qué te pareció? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Pues ya te los comiste. Y eso ya es basura. ¿Para qué vuelves a sacar una envoltura que ya no tiene nada? Y eso lo hacemos con las emociones. Sacamos nuestras basuritas y volvemos a racataca, racataca, racataca. Y mi papá, pues tus papás hicieron lo mejor que pudieron. Hablando de los 4 acuerdos, ¿verdad? Y nadie llegamos sabiendo ser papás.
Lo único que puede hacer la gran diferencia es el amor que le tengan a ese hijo, el deseo de haberlo tenido, porque es bien notorio un padre que tuvo a su hijo deseándolo a esos accidentes extraordinarios, ¿verdad? Fíjate, tengo el caso, hablando de esos accidentes extraordinarios, de una de mis pupilas que está en el extranjero, emparejada, casada, no estoy muy segura de esta situación, porque ahora ya no se usa nada de muchas cosas. Y entonces es más chica que este cuate y resulta que se embaraza cuando él no quería que se embarazara. Y empezó el drama y hablando pues, de la responsabilidad que tienes de tus actos, que se llama karma, ¿verdad? Este, me habla y me dice, es que no puedo tener ese niño porque él no estaba. A ver, espérate. Esa es una acción que vino consecuente a otra acción. Ya no eres una niña. Y lo que te tengo que decir como instructora es recordarte, y aquí me voy a echar en contra a mucha gente por eso de la libertad, de que es mi cuerpo y que no sé qué. Karmáticamente, si tú abortas, serás abortado 7 veces. Está fuerte, ¿verdad? Cuando vuelvas a venir al mundo, serás abortado Serás 7 abortado y veces. serás abortado y serás abortado, porque es una ley divina, el que la hace la paga. Y entonces yo le traté de explicar eso y decirle, mira, nena, le dije, esto va en contra de ti y de tu camino espiritual, porque ya meditaba y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, algo sucedió mágico porque se enojó conmigo, porque le dije casi, casi que iba a ser una criminal. Tuvo a la niña y esa niña ahora es el tesoro de toda la familia alemana. Y a mí me dejaron sin hablar, pero bueno, al menos salvé la vida de esa criaturita, que a todos quieren, adoran y maravillan, ¿no? Entonces, toda acción viene una reacción, pero si es con ojos de amor, tú vas a poder resolver por el buen camino. ¿Cómo podemos perdonar actos más fuertes de violencia o cosas así que hayan pasado? Violaciones. Sí, por ejemplo. Te sorprenderías la cantidad real de mujeres y hombres violentados por los seres queridos. Lo he visto mucho No, 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 no. Muchísimo, y entre más lo platicas, más la gente se siente abierta a para platicarlo. decirlo. Ujú, Me Too, ¿no? Creo que es una campaña americana, ¿no? Me ujú. Too. Mira, esto también tiene que ver un poco con la ley karmática. No es que te lo merezcas, que te suceda, pero muchas veces son acciones que llegan a suceder para un aprendizaje muy doloroso, por supuesto, pero depende del punto de vista que tengas de lo que está sucediendo, tú vas a poder trascenderlo o atorarte. Y la mayoría de las veces, hasta cierta edad, todos piensan que ellos tienen la culpa, que provocaron de alguna manera eso cuando, bueno, para empezar, la palabra culpa me enchila, no existe, no debe de existir, ni culpa ni pecado. ¿Sabes lo que quiere decir pecado literalmente? Error. O sea, te equivocas, eso es un pecado. Como todo mundo se equivoca, pero el pecado lo cargas toda la vida, ¿no? No, es la idea que tenemos, que nos han vendido, que eres un pecador. Y Jesús jamás dijo eso, que digo, al menos en México, el 80% confeso es de alguna manera católico, cristiano, que no importa, porque esas son ideologías. Pero jamás él señaló culpa, al contrario, ve lo que hizo con Magdalena. Ujú. Dijo, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y nadie, todos tenemos que esconder la piedrita, porque eso no es verdad. ¿Y por qué todos traemos culpa? Ándale, qué bueno que lo preguntas. Por esa idea de que somos pecadores. Si tú lo ves con los ojos de una equivocación,
eres más benévolo contigo. ¿Me equivoqué? Ok. Como dijo mi hijo, ¿te acuerdas que te platiqué? Mira, yo me caí de la montaña y ahora volteó para arriba cuando no hizo la tarea y lo reprobaron. Así de simple. Pero él en sus 8 años lo entendió. Y yo como mamá dije, bendito sea Dios, un niño que tiene cabeza. Claro, con una mamá con conciencia y conocimiento. Y entonces yo jamás lo señalé como alguien que estaba equivocándose. Simplemente le dije, tú tienes una responsabilidad. Y eso es una palabra mucho más bonita que culpable, ¿no? Entonces, desde niño nos van metiendo la culpa y la culpa y la culpa por O el malo, te pecado. equivocaste. No vas a tener esto porque no hiciste esto. O sea, siempre hay un premio, recompensa por si eres o no eres. O tu hermano hace eso. O mamás, por favor, que le borran 50 veces la tarea porque no quedaba como ella quiere. Porque ella quiere, la mamá, ser la número 1 en la clase de ese chiquillo. Entonces, el niño, ¿cómo se siente? Frustrado, castigado. Claro que se siente culpable. Culpable. ¿Por qué? Pues porque no está cumpliendo las expectativas de su mamá, pero la vida de su mamá ella la está viviendo y la vida del niño es del niño, no de la mamá. Fíjate qué liberador sería, ¿no? Que respetáramos desde esas criaturas. Me gustó hace un momento que me platicabas sobre cómo educaste a tus niños en ese aspecto. Remover culpas y dejar que ellos hagan la tarea y tomen las decisiones de cómo entregar su tarea y si no la hacen, decirles que es su responsabilidad, es su trabajo. Claro. Y creo que sería excelente que o sea, la mayoría de los padres hicieran eso y yo creo que tendríamos una juventud mucho más centrada y Una sociedad más libre. Ahora, ve a los pobres coreanos, casi se están acabo de leer una nota que el 50% de los suicidios es de menores de 13 años, porque traen un tremendo deseo de complacer y sobresalir en un mundo material. Japonesas y coreanas que a los 40 años todavía no deciden formar una familia porque primero quieren tener el éxito profesional, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Pues el tema que a mí me fascina, el despertar, el estar atento a qué es lo que estás viviendo, qué es lo que verdaderamente quieres, qué es lo que te va a hacer feliz, porque la gente dice, es que hay que ser felices. A ver, ¿y cómo te lo comes? ¿Cómo logras esa felicidad? Yo diría que lo primero es estar en paz. A mí me encanta, por alguna razón será que ya ligué ya sabes, esa selección que hacen en el WhatsApp y en el Face y en todos ellos, en las redes, que te llega una cierta información. Y me ha llegado información de extranjeros que adoran México. Y varios de ellos dicen que México los salvó, porque aquí nos vale. sí, es muy diferente la cultura. Como comentabas, yo he visto también varias personas de Asia específicamente que llegan a México y sienten una Libres. libertad que nunca habían sentido en sus vidas. Y creo que mucho viene de la cultura de los padres. ¿Por qué los mexicanos hasta le hacemos fiesta al perrito, verdad? A los perritos, a los niños, que si el chocolate, ahí viene hasta en la muerte hay un pan delicioso, el pan de muertos, y las calaveritas y chocolates. Yo no soy anti Halloween, o sea, no me gustan esas cosas oscuronas, ¿verdad? Pero tampoco estoy así peleada con ellos. Mi nieta estaba feliz con el disfraz que le compraron porque está en una escuela bilingüe y obviamente manejan las 2 culturas. Sí, no, aquí celebramos todo hasta la muerte y las brujas, todo. ¿Has estado en Michoacán con como la película de Coco? ¡Qué belleza! A mí se me pone chinita ver esos panteones iluminados, llenos de flores, con comida, con música. Digo, o sea, somos un pueblo genial. Y digo Ujú. somos, porque aunque nadie me cree que soy mexicana, soy tapatía.
nacida allá y nada menos ni nada más que en el mero día del campeonísimo. Chiva de corazón, padre fundador de las Chivas, o sea, más no puede ser. Perdón si hay alguien por ahí que no comulga con esto, pero también me tiene sin cuidado. Si ganan, qué bueno. Si no ganan, pues qué bueno también. O sea, no soy fanática como mis sobrinos, ¿verdad? Pero considero que la historia tú la puedes manifestar, escribir y reescribir. Por ejemplo, la herencia, el ADN, la cultura te van impregnando. O sea, yo fui setentera, fui de las primeras hippies que hubo. Es más, mis hijos así me reconocen como la hippie, ¿verdad? Pero éramos unos hippies decentes porque cuidábamos, respetábamos, obedecíamos todo a la familia. Yo viví en casa de papá y mamá hasta que me casé. Entonces, obviamente, esa libertad que a mi padre y mi madre, que eran old fashion, eran bien actuales porque me dejaron ser. Eso sí, nosotros teníamos tatuada la idea del compromiso que teníamos con nosotros mismos y con ellos. Entonces no había culpa, no había pecado, no había ¿qué onda? ¿Estás regándola? No nos sentíamos mal, porque no hacíamos nada que violentáramos el concepto de la familia unida, ¿verdad? Que es muy de los mexicanos. Sí, totalmente. Ahorita que mencionas lo de el despertar de la conciencia y la felicidad, ¿cuáles son unos tips que podrías darnos para poder despertar la conciencia en una persona que no tiene idea por dónde empezar? Medite. Ahora todos los psicólogos, psiquiatras, doctores, neurólogos te dicen que medites, que eduques a la mente. Pero bueno, voy a ir un poquito más allá. Fíjate, yo tuve la experiencia hermosa de trabajar 15 años con niños de escolar, de preescolar, maternal, primero de kinder, segundo de kinder y prep. Y eso lo vi clarísimo cuando tuve esa experiencia y aparte con mis hijos, que la atención, poner atención a lo que haces, es lo que te va a llevar al éxito. Sea lo que sea. De hecho, dicen que los iluminados o los maestros, ya los gurú, llegan a un punto en que cuando comen, comen, caminan, caminan, hablan, hablan. No están con el cruce de cables del pasado, del futuro, del presente. Entonces, por todos lados, hasta Kung Fu Panda nos lo dice, ¿verdad? Que el pasado es cosa muerta, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. Porque es ahí justo donde tú puedes hacer algo, en el presente. Sí, no hay nada más que el presente. No puedes hacer, porque el tiempo y el espacio es aquí y ahora. Pasado, sí, ya pasó, o Ya sea, no se puede lo pasado modificar. está pisado, si lo sueltas. Ahora sí, como dice la canción, si nos dejan, vamos a soltar toda esa basura. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión, porque así como el amor tiene que brotar a caudales en tu ser para poderlo dar, ¿qué le vas a dar a los demás si siempre estás preocupado, asustado, con miedo? Y nos han metido el miedo. Ve nomás esa pandemia que nos pusieron, ¿verdad? Y no sabíamos por dónde llegaba. A mí me tocó justo, iba a la boda de mi hijo al otro lado del mundo. Y cuando íbamos, mi hija y yo y mi yerno, pues ya traíamos la protección del cubreboca, pero en Estados Unidos no. Y ya llegando al otro lado del mundo, tampoco. Pero ahí fue cuando brotó el drama de que tenías que... Es más, si mi hijo se hubiera casado una semana antes, no, perdón, después del día que se casó, no había boda, porque ya hubieran suspendido la fiesta. Tuvimos la boda, empezó el drama, digo el drama porque empezaron así como, ay, ¿qué está pasando? Como esas películas de terror que viene el no sé qué cosa y que te va a comer.
Ignorancia pura, Y el miedo se expandió rápido, más rápido que la enfermedad, ¿no? porque había una ignorancia. Y eso decía mi maestro, que el gran pecado, si podemos decirlo así, de la humanidad es la ignorancia. Y la ignorancia tiene dos connotaciones: el que sabe y no quiere darse cuenta, y el que no sabe nada y está en la tiniebla, ¿verdad? Entonces, siempre que tú estás en el presente, y yo uso una frase que ya es un cliché mío, darte cuenta que te das cuenta, porque te puedes dar cuenta, pero no te estás dando cuenta que te estás dando cuenta. Ese es un nivel de conciencia mayor, ¿no? Un poquito más fino. Y entonces es cuando te cae el 20 y ya no es el 20, ya es el centenario, ¿verdad? Porque dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero de ella? Pero ¿quién se lo pregunta? Tú. No, hay frases como la de eres el arquitecto de tu propio destino. Lo hemos oído miles de veces. ¿Lo aplicas? Pues no. Ah, pues ándele, ahí está. Y hablando de ser arquitectos de nuestro propio destino, me gustaría preguntarte sobre la ley de la abundancia. De la atracción, Perdón, la favor. ley de la atracción. Me Que tiene gustaría. que, bueno, mucha gente lo suena como la abundancia, pero les digo, yo me pitorreo, perdón por esa frase, pero es así, de que la gente piensa que por pensar que Brad Pitt le va a hacer caso, como una pobre americana que creyó que Brad Pitt la estaba enamorando. No sé si supieron esa noticia de estos fraudulentos que supuestamente era Brad Pitt, usó la foto de Brad Pitt en internet, tarará, tarará, y le pidió dinero que porque Angelina no le permitía entrar en sus cuentas. Y le bajó, no sé, $20,000. Una cosa así que dices tú, ¿dónde está el sentido común de esas personas? Entonces, para empezar, ¿quién no le gustaría? Bueno, ya no, porque ya está feyoyo, pero en mis tiempos era un galanazo, ¿verdad? El Brad Pitt, oh, el Brad Pitt, ¿no? Y no porque tengas a Brad Pitt como ejemplo va a llegar Brad Pitt. No porque pongas un Mustang o un Mercedes-Benz o no sé qué, y lo empieces a manifestar con la metafísica, ¿verdad? Ay, yo, mi carro. No, esto es parte de una cosa mucho más amplia que se llama la ley karmática. Todo es por merecimiento. Entonces, tú vas a recibir lo que mereces o lo que te va a servir, no lo que tú quieras. Entonces, hay veces que hay cosas que no nos gustan. ¿Y sabes por qué llegan? Para que aprendamos. Y hay cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque este no es un valle de lágrimas. Fue un cliché que alguien sonó y nos asustó otra vez. No venimos a sufrir. ¿O tú oíste a Jesús algún día que sentenciaba eso? No, pero sí oí varias veces en la iglesia que decían como Ah, que en la iglesia, en la el sufrimiento era iglesia. necesario para llegar a la iluminación y la verdad yo siempre estuve en desacuerdo con eso. Qué bueno que tu discernimiento operó. Porque el discernimiento, fíjate, te voy a contar una cosa bien bonita. En la Vedanta, que es el conocimiento muy ancestral de la filosofía yoga, nos dicen que la mente tiene 4 partes: el discernimiento, la memoria, la mente y el ego. Eso forma la mente. Entonces, el más fino que nosotros tenemos es el discernimiento, que es el uso inteligente de esto sí, esto no, esto funciona, esto no funciona. Porque Dios te regaló 2 cosas: la vida y el libre albedrío. Entonces, si tú decides irte a la izquierda, está padre. ¿Quieres irte a la izquierda? Vete a la izquierda. Pero la consecuencia vendrá según lo que tú estás decidiendo. Y no estoy hablando de ideologías, ni izquierda ni derecha, porque yo soy uno, que eso es hermoso. El Advaita Vedanta dice que todo somos uno. Entonces, ¿cuándo vas a pelearte con quién? ¿O a quién vas a perdonar si esa persona es parte de ti misma? El famoso espejo, ¿verdad? Soy espejo y me reflejo, ¿no?
Y a mí, en lo personal, yo les doy ese tip. Cuando algo me inquieta, me molesta, prendo más los reflectores, como estos que están aquí prendidazos, ¿verdad? Para ver con claridad por qué me molesta. Porque si me está molestando es porque hay algo en mi subconsciente que todavía me hace ruido. Entonces estás observando el pensamiento, ¿no? Y ya ni el sentimiento más que el pensamiento. Porque hay una cosa muy fina que se llama intuición. Y la intuición es una característica humana que va más allá del instinto. El instinto es meramente animal. Qué bendito instinto, ¿eh? Porque gracias a eso nos salvamos y nos llegan recursos mentalmente para poder tomar una decisión en crisis. Y luego viene la adrenalina y todos esos químicos que nos pusieron en el cuerpo que nos hacen actuar correspondientemente. Pero la intuición es algo muy bonito que equilibra mente-cuerpo, mente-sentimiento. Los dos aspectos, el yin-yang. ¿Sí sabes? Que el lado izquierdo es el masculino, el yin, y el lado derecho es el femenino o yang. Pensamientos y emociones. Y eso no quiere decir que los hombres y las mujeres nada más usemos un lado. De hecho, la evolución o el desarrollo o la iluminación, que puede ser paulatina, ¿verdad? Nosotros los pobres mortales todavía no logramos iluminarnos como los santos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Pero a medida que tú armonizas tu hemisferio izquierdo con tu hemisferio derecho, tú empiezas a quietar más y esa armonía hace que tú seas más consciente de esa base para poder desarrollar lo que tú quieras. Y se dice que un hombre que desarrolla más su lado femenino, y no estamos hablando de sexualidad, que eso quede bien claro, el género y la sexualidad es otra cosa que está bien, que no estamos peleados con eso, pero que no es importante. Porque antes de ser hombre o mujer, eres. Y eso quiere decir ser con mayúscula. ¿Y quién es el ser? Pues imagen y semejanza. Entonces, cuando entiendes eso, dices, híjole, ¿para qué le hacemos tantas bolas al engrudo, verdad? Mejor no te preocupes por eso. Ocúpate de estar aquí, presente, consciente, con esa atención, poco a poco, tu nivel de conciencia va a ir elevándose. Y entonces tú te vas a dar cuenta más fácilmente de qué es lo que está sucediendo. Porque luego, mira, que tenemos mucho tema que platicar porque ya nos van a cortar al ratito. Pero en yoga tenemos 8 niveles, el Ashtanga, que son los 8 pasos. Entonces, el primero son los 2 morales, éticos, la pureza por fuera y por dentro, el alimentarte sanamente. De ahí viene el no matarás. Y no matarás no a los seres humanos, sino a los animalitos también, por eso entra el vegetarianismo. O sea, tomas del animal lo que no le daña, ¿verdad? Luego el tercero, que es el que todo el mundo conoce como yoga, que son las asanas o posturas. El cuarto es el pranayama, que es la respiración. Y mucha gente en ese nivel ya medita. O sea, empieza a agarrar. Y luego el famoso, no, es así. Ni hay que tomarlo a la ligera. Porque como hablábamos el otro día, así como hay alimentos chatarras, hay conocimiento chatarra. Que gente saca una partecita del conocimiento universal, lo manifiesta, por eso la ley de atracción, famosa que se hizo en su momento, porque la sacan de una ley más universal, que es la ley karmática, y creen que porque yo deseo algo o porque lo estoy sonando, te va a llegar. Igual sí te llega, pero tienes que hacer algo al respecto. No, nomás porque lo estés pensando te vas a sacar el asunto, Y he ¿verdad? escuchado una frase que dice, donde pones tu atención es donde pones tu energía y donde pones tu energía pues fluye y genera algo en retorno.
¿Qué diferencia hay entre el océano y una gotita? Pues la gotita es parte del océano. Exacto. Y nosotros somos un montón de gotitas. Y nuestra misión es regresar al océano. Entonces, cuando una persona desea realmente llegar, pues se concentra en eso y no en tonterías. Y no en hacerse 65 operaciones para parecerse a un artista o más, porque yo he oído tonterías de que gastan fortunas para parecerse a no sé quién y se convierten en un Frankenstein, ¿verdad? Porque eso no eres tú. Ese es un cuerpo físico que es una herramienta que te va a permitir llegar a donde tú quieras. Es un vehículo. Pero ¿quién importa más, el vehículo o el chofer? El chofer. Porque Ya, vehículos hay muchos, ¿no? exacto, Regresamos. exacto, la reencarnación, si se cree en ella, ¿verdad? Pero fíjate, qué lindo cuando uno empieza a darse cuenta que lo que se van a llevar cuando dejen este mundo, o que te mueras, porque la muerte no existe, te llevas el paquete de pensamientos, emociones y todo eso que envuelve a esa gotita. Hasta que esa gotita se sacuda de todo ese rollote que traemos en la mente, entonces es lo que, si fuiste al catecismo, te vas a acordar. En el catecismo nos decían, alma pura llega al cielo, ¿verdad? Y el cielo no está allá, está aquí. Pero cuando uno se despierta y se da cuenta que se da cuenta, sus acciones tienen que ver más ese enfoque de energía para algo que te sea constructivo y menos te ocupas de estar criticando a los demás o de perdonarlos, porque no tienes por qué perdonar a nadie. Para empezar, todo es perfecto. ¿Te acuerdas de esa oración? Porque si en lo perfecto, o sea, aquello es perfecto, esto es perfecto. Toma lo perfecto de lo perfecto y el resultado es perfecto. Entonces, ¿dónde va a venir la crítica o la descalificación si todos somos uno? Nos lo han dicho por todos lados, somos hermanos. Y todos los seres, los hermanos pequeños como los perritos, que ahora es un amor por los perritos y los gatitos y los loritos y todo eso, qué bueno, pero no descuiden a los demás. Y tiene mucho sentido porque es bonito vivir pensando en eso, en que todos somos uno y que todos somos parte de lo mismo, pero siento que los sistemas del mundo están hechos para separarnos y hacernos que nos percibamos a nosotros mismos como entidades completamente separadas, ya sea de la izquierda y de la derecha y de los... Arriba, abajo, morenitos, güeritos, cuando el napolitano es rico, ¿verdad? Los tres sabores. Todo, todo. Y es lindo cuando... Yo, por ejemplo, soy orgullosamente mexicana, pero disfruto mucho cuando me toca estar en otros países, en otros estados, y ¿sabes qué me doy cuenta? Que todos somos lo mismo, pensamos lo mismo. Y si te pones a analizar un poco las religiones, el Corán habla muchísimo del Antiguo Testamento. Muchísimo. Y es lo mismo. Y luego es una estupidez que un solo maestro como Jesús hayan desarrollado cientos de diferentes creencias que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Por eso, mira, me tocó una fortuna, porque es la única vez que he platicado con un ministro de testigo de Jehová. Ya ves que hasta bromean que son así, bueno. Tenía la casa abierta porque habíamos puesto un restaurancito ahí en el centro y pues pasaron el señor y su señora y así, me vieron picando los chilaquiles y muy cordial y yo también, pues siéntense, ¿verdad? Y fue tan simpático porque no lo dejé hablar. Le dije, mira, aquí son bienvenidos todos, hasta los ateos. Y le conté un cuento, eso los voy a contar ahorita, que era que iba caminando un ateo por el bosque y de repente se desbarrancó, cayó ahí en un precipicio y se alcanzó a agarrar de una rama.
Dijo, ah, caray, ¿ahora quién me va a poder salvar? Esto está muy difícil, arriba, abajo, todo, no podía. Ahí las piedras picudas y arriba escarpado el asunto. Entonces dijo, yo nunca he creído en Dios. Y si me equivoco, fíjate nomás, qué, qué idea, ¿verdad? De que yo sí sé más que... Bueno, Dios, nunca he creído en ti, pero si me salvas, la condición, si me salvas, desde hoy voy a creer en ti. Entonces, pasó un rato y ya la ramita se estaba soltando y el otro pegaba. Ay, Dios mío, me voy a morir aquí. Bueno, y si me equivoco, Dios, insistía. Total, que se oye la voz de Dios que dice, no, tú no. Dice, tú no crees. No, te equivocas. Desde hoy voy a creer. Y entonces en ese momento le dice, ya, estaba negociando y total que dice, bueno, está bien, te voy a salvar. Suelta la rama. Voltea el ateo y dice, ¿qué? ¿Crees que estoy loco? ¿Confías o no confías? Y así estamos, agarraditos en la ramita y no nos soltamos, porque no tenemos esa confianza. Pero si tú sabes que Dios está en ti y tú eres Dios, porque eres imagen y semejanza, pues entonces, ahí está el asunto. En cuanto a la ley del karma, quería preguntarte un poco más. ¿Hay alguna magia dentro de eso para poder atraer algo que queremos experimentar en nuestras vidas? No material, sino algo que queremos experimentar. Cuando te das cuenta que te das cuenta, empiezas a seleccionar con ese discernimiento qué es lo que tú realmente necesitas. Ya no necesitas 100 zapatos, no eres 100 pies. No necesitas una bolsa de 70,000 pesos. A mí eso se me hizo increíble pensar que había bolsas que valían más que un auto. ¿Cómo? ¿A dónde ha llegado el ser humano? Entonces, la ley karmática es como en la iglesia también nos dicen, la ley de proporción, en el sentido de que el que la hace la paga. Entonces, no es porque sea un castigo. Si quieres tener peras, cultiva peras. Si quieres comer duraznos, pues cultiva duraznos. Entonces, efectivamente, tú tienes toda la libertad del mundo, pero si tú no actúas en consecuencia con lo que verdaderamente quieres, nunca te va a llegar. Ahora, no estamos solos, al menos en una sociedad normal, convives, aunque no te cases. Si tienes la fortuna de tener recursos financieros como para no tener que ir a trabajar, pues puedes diseñar tu vida de otra manera. Pero normalmente una persona interactúa con otra. Por eso ahora no hay compromiso. ¿Por qué no hay compromiso? Porque ni los niños quieren tener una niña en base porque a nadie le interesa más que el sexo. No hay un compromiso, no hay un amor verdadero. Hasta que los dejan, ¿verdad? Entonces cuando dicen, ay, pero sí la quería, pero ya se lastiman, se forman. Entonces, si tus acciones, pero ahí viene el gran secreto. La acción empieza en la mente. Por eso, si tú quieres evolucionar con tu ley karmática, tú tienes que empezar a detener el movimiento mental. ¿Y cómo se hace? Reeducando a la mente, no reprimiéndola, porque ahí empiezan las acciones. Primero es la mente, luego es la palabra y luego es el acto. Cuando reeducamos a la mente, pues muy fácil. Me encanta también esa analogía. Les digo a la gente que nosotros tenemos 3 cuerpos: el grosero o físico, el sutil o mental y el espiritual o causal. Eso es un hecho. Somos parte de 3. Entonces,
al que le damos mucha atención es al físico. Es más, si tú platicas, oye, ¿y cómo es Alejandra? No, pues es una chica morenita, bien sonriente, que le encantan los perros, y haces una descripción de ella física. Muy pocos hablan de sus emociones, de sus sentimientos, de su calidad humana. Muy pocos. Cuanti menos con del ser, porque a ese ni lo conoce. Entonces les pongo el ejemplo de que el cuerpo es el rancho, la mente es el capataz. Pero como él es el dueño, el patrón, no está nunca, no está presente, no hay presencia de espíritu, pues la mente te lleva, te sube, te baja, te lanza, porque tú no estás presente. Entonces, hasta se ríe la gente en los talleres que damos porque dice que llega el patrón, entonces dice, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y te metes a dormir. Y el capataz dice, estás cansado. Y obviamente no te levantas, porque la mente te domina. ¿Y por qué te domina? Porque tú no haces tu función de patrón. Porque no estás presente. No estás. Y nos hacemos presentes meditando. Exactamente, es un método. Ahora, hay muchos métodos, pero ahora sí voy a hablar de mi experiencia. Yo empecé a meditar con otra técnica porque todavía no conocía, bueno, sí conocía, pero no sabía qué él era, porque yo tuve una manifestación del maestro de Banán cuando yo era niña. Y desde ahí se me compuso mi situación de salud física, como que me dijo, ándale, véngase para acá. Y me empecé a preguntar a la edad de 9 años qué era este universo, en qué estamos, qué onda, por qué hay niños en la calle, por qué no pueden gozar, o sea, preguntas existenciales, pues era muy, muy escuincla. Y entonces ahí entendí lo que era la atención, porque mis 4 hermanos eran luminarias, de medallas, de bandas de honor, de cuadro preferencial, ¿verdad? Y pues yo no, pero a mí no me exigían porque era la frágil, enfermita, chiquilla. Pero entré a la secundaria y empecé a actuar con atención en mis clases. Prestaba atención. Y entonces me di cuenta, porque nunca fui machetera, que con eso pues entendía todo lo que me estaban diciendo los profesores, porque era una escuela muy bien, de un cierto nivel de conciencia, de conocimiento, de monjas, ¿verdad? Y pues salí exenta y number one y puras de esas, ¿verdad? Hasta me decían el cerebrito. Y dije yo, bueno, ¿de cómo llegué a hacer esto? Si yo no estaba a cargo de esto. ¿Y por qué te digo esto? Ahí la mente empezó a obedecer, porque yo ya era más consciente de que era lo que yo quería. Y no era para lucirme, ni mucho menos, simplemente me desperté. Ese término es otra cosa que se usa mucho, ¿verdad? El despertar. ¿Despertar de qué? De la conciencia. Entonces, tuve la fortuna que a los 19 años me metí a una escuela de filosofía práctica porque vino un profesor, un director de la Universidad de Londres, bla, 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 a venir a la Autónoma de aquí de Guadalajara a dar un taller sobre diseño, porque yo pues era diseñadora. Y entonces llamaba la atención esa presencia de espíritu. Y todos los que lo conocimos en el taller, pues era un taller muy simpático porque había artistas, arquitectos, amas de casa, diseñadores, decoradores, gente de peso en aquel entonces del Aguascalientes de Guadalajara de hace 40 años. Ay, Dios mío, qué horror, 40 años. Cuando te das cuenta que cómo corrió la vida, ¿verdad? Y entonces le empezamos a preguntar y él era feliz, o sea, reflejaba, no sé si has oído la palabra Ananda. Ananda quiere decir felicidad. Y junto con otras dos en sánscrito se llama Sat
Chit Ananda es conciencia, conocimiento y felicidad. Esa es la esencia de una persona despierta, que llega a la iluminación. Sat Chit Ananda, conciencia, conocimiento y felicidad. Entonces, pues todos preguntándole, ¿verdad? Como, además los latinos somos fantásticos. Un hambre de saber, de conocer, de percibir, porque tenemos una sensibilidad enorme, el pueblo latinoamericano. Y entonces él regresa al año siguiente y forma la escuelita de filosofía. Y yo ahí entré y fue como, les digo yo que fue como mi primaria y mi secundaria y prepa de la filosofía, porque me fueron llevando de la mano, yo fascinada, porque me entendí eso de las diferentes atenciones que hay, lo que te platicaba, ¿verdad? La atención concentrada, la atención abierta y la no atención, que es la dispersa, que es en donde estamos todos, Todo el tiempo. todo el tiempo. Con el celular, así. Ándale, y ahorita es la excusa, el celular. Antes era de que pasabas y decías, ¿y este edificio cuándo lo hicieron? Yo nunca lo vi. Y ni modo que lo acababan de hacer, ¿verdad? Ya llevaba meses o años en construcción, pero tú nunca pusiste atención porque no te importaba. O llegar, el famoso ejercicio, ¿verdad? Que llegas a la cocina y dices, ¿a qué venía? Y eso es el piloto automático en que el capataz te maneja porque no estás ahí. Y entonces, reeducar a la mente es hacer presencia de espíritu. Y eso es la chamba de la meditación y del yoga. Yoga, igual que religión, quiere decir lo mismo. Yoga es Jung, unión. Y religión quiere decir religari, que es igual, unión. ¿Con quién? Pues con lo que somos, todos uno. Y el Dios no está allá, está aquí. Y cuando tú empiezas a ir a esa fuente y empiezas a quietarte pausadamente, tú empiezas a percibir otra cosa. Entonces, hablando otra vez de ese ashtanga, tú llegas a un cuarto nivel que es prana. Con el prana, con la respiración, a todo el histérico acelerador. Y aquí mi amiga psicóloga no me podrá mentir, no me dejará mentir, de que la respiración ayuda a concientizar a la persona que aquí están, aterrizan a la gente, respira. Por eso a las parturientas las ponen a respirar. ¿Y sabes para qué es? Para que no sientan el dolor. No piensan en el dolor. A ver, cuenta. Ahora saca. Pero cuenta, usa la mente en otra cosa. Pero viene otro quinto punto que es padrísimo, que se llama pratyahara. Ese es el control de los sentidos. Pero no es un control de los sentidos. Es una percepción más fina en donde el oído oye más allá de lo que está oyendo. La vista ve algo más de lo que normalmente ve. Por eso los cieguitos empiezan a ser muy sensibles con los otros sistemas. Y aunque tengan los ojos cerrados, ellos ven. Y ellos tienen un hándicap a favor si lo saben utilizar, que se encuentran más rápido con ellos mismos, ¿verdad? Entonces, y eso no nos metamos a lo extrasensorial, que eso será otro tema padrísimo, que tocáramos el pratyahara con los sentidos y los sentidos extrasensoriales, ¿no? Porque entonces hay gente que percibe cosas que no vemos tú y yo. ¿Eso es un sexto sentido o Es séptimo más sentido? allá del sexto sentido. Son los extrasensoriales, que no tiene que ver con los sentidos. Es algo que me he estado preguntando últimamente. Nosotros utilizamos este cuerpo, este avatar que tiene 5 sentidos. ¿Qué pasaría si una persona no tuviera sus 5 sentidos funcionando? Hay mucha gente que no lo tiene, pero no tenemos ni idea de cómo se maneja este universo. Te voy a decir por qué. Hay un caso y lo pueden buscar en el internet, ¿cómo se llama? YouTube, en donde que eso me lo dieron a mí cuando yo salí con cáncer, hace 9, 10 años, de una hindú
que estaba con un cáncer terminal y cae en coma. La señora ya tenía 35 kilos de cuerpo físico, no se sostenía, la llevaban en silla de ruedas, cae en coma, todo el mundo pensaba que ahí dejaba el cuerpo, pero a la hora de que ella entra en ese estado de coma, su percepción sensorial se amplía y ella tiene una visión de 360 grados, imagínate. Eso no, nadie lo, bueno, al menos yo no lo he percibido, ¿no? Pero se estaba dando cuenta del hermano que venía de la India a despedirse de ella en Hong Kong. Y estaba escuchando todo el diálogo que estaba teniendo el marido con el doctor y y ya se va a dejar, Y al mismo tiempo ella se va a otro plano donde encuentra a su papá y a su mejor amiga y le dice, tú puedes elegir quedarte aquí en esta paz, en esta luz, en lo que todo el mundo habla del túnel y de la luz y que no hay dolor y que o regresar. Y entonces ella dice, ¿a qué regreso? A Vivir así. ese cuerpo todo por ningún lado, de tantos con agua en los pulmones, o sea, muy mal. Pero ahí ella entiende el sentido de la vida y del amor. Y lo dice bien bonito, o sea, no te quiero extender mucho con este tema, pero este es un caso de la vida real, se llama Anita Moorjani. Si tú te pones Anita y Moorjani, ya inmediatamente te sale y hay muchos testimonios de ella de que habla de lo que ella vivió. Pues decide y se regresa. A empezar se despierta y el doctor asustado de que cómo que regresó. En 2 semanas, no estoy hablando 2 meses ni 2 años, en 2 semanas sus tumores se reducen 70%. Y en las 5 semanas ella ya estaba limpia, levantada y súper bien. Llena de amor, porque ella entendió que esa era su esencia divina. Porque así nos dicen, ¿no? Dios es amor, pero no lo creemos. O sea, salió del cuerpo a experimentar el amor y se lo trajo para acá, lo aplicó a su cuerpo y se recuperó. Bien, habiéndote semilla, me pongo chinita. No sé Qué qué bonito. pasó, pero Suena lógico, como dices, con el amor. divino, divino. Pero no creemos, no soltamos la ramita. Quiero ser yo el hacedor y nosotros no somos el hacedor, somos los testigos. Y entonces tú me preguntas, ¿cómo reeduco la mente? Pues diciéndole, esas tonterías. Ya no me digas tonterías. Quiero experimentar el amor. Y entonces decía mi maestro, y me encanta eso de él, que 1 gramo de experiencia vale más que 1 kilo de conocimiento. Y ahora nos venden la idea en que tenemos que llenarnos de libros, de conocer. Y los libros está padre, porque es tener al lado un conversador inteligente que te está platicando una historia, pero sigue siendo historia. Sí, necesitas poner en práctica las cosas que lees. Pero nos quedamos en Pratyahara, apenas el 5º. ¿Qué pasa con los demás? Viene un sexto que se llama dharana, que es concentración, que mucha gente es la que yo les enseño a los que todavía no tienen o no quieren una técnica, porque es muy válido. Esto es un proceso. Entonces, dharana es empezar a aprender a enfocarte. ¿En dónde? En la respiración, en un punto entre la entreceja, ponen una velita y entonces tu concentración está ahí. Y sucede la gracia. Y logras aquitar la mente. Pero eso es lo que le llaman algunos también meditaciones dirigidas. Pero sigues usando la mente. Y viene un 7º nivel, que esa es mi escuela, que es mantra yoga meditación, que es un mantra personal, individual y secreto que se aplica cuando la persona tiene ganas de conocerse. Y entonces, ¿qué sucede? En una ceremonia milenaria hermosísima que el maestro vino aquí, Chapala tuvo la gracia de tener al maestro de Banat. Y él fue uno de los que nos dijo que para rescatar el lago
sembráramos árboles. Y entonces la escuela sembró muchos árboles perimetrales antes de que sembraran otras cosas. Y con tu mantra, tú haces un trabajo mucho más fino porque es una vibración y un sonido que tú ya tienes, individual. Los hombres vibran de una manera, las mujeres vibramos de otra, los niños de otra y los adolescentes de otra. Entonces, el maestro nos instruyó a los instructores precisamente para percibir esa vibración durante la ceremonia. Y entonces hace clic. Cuando para nosotros es claro, se lo compartimos verbalmente al iniciado, que queda claro que no tiene que ver nada con religión, ni te metes en ninguna secta, simplemente es una técnica y eso va a ayudar a que tú trabajes como un buen equipo de celular a conectar directamente con tu Dios interno, que es el alma. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Darle fuerza a ese ser verdadero que eres y entonces a empezar a experimentar más presencia de espíritu. Y entonces, cuando llegue eso, pues la mente se calma porque se calma y dice, ay, ya llegó el patrón. Y entonces ya no me meto mi cucharita porque él va a decir qué quiere hacer con su vida. El octavo nivel. Sería ya el cielo, nirvana o el samadhi, como decimos en yoga, que no es otra cosa que encontrar un nivel de conciencia tan alto como los santos y los iluminados. Pero fíjate, la gente oye la iluminación como que, ¿qué onda, verdad? Todos los días, cuando tú te das cuenta que te das cuenta, estás avanzando en ese nivel de conciencia. Y es bien bonito cuando escuchas a los compañeros que empiezan su trabajo de meditación, que dicen, es que yo no he sentido que, o sea, como que quieren ver estrellas, iluminarse, levitar, ¿verdad? Una compañera me acaba de decir que el maestro le dijo una cosa padrísima, ella tenía 18 años, hace 40, en donde le llegó con el maestro de banana en persona porque se iba a iniciar a la técnica. Y entonces la chiquilla de 18 años le dijo, yo quiero ¿usted me va a enseñar a levitar? Y entonces el maestro se rió y dijo, bueno, si quieres seguir dándole vueltas a la fuente, qué bonito, ¿no? O sea, en lugar de llegar a beber la fuente, ella todavía quería el show. Y así estamos muchos. O sea que todavía no nos cae la idea de que nosotros podemos progresar y ser la mejor versión de lo que somos, que podemos llegar a serlo. Entonces, a medida que tú empiezas a avanzar, 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 te das cuenta que hace 10 años tu vida pues, no tenía la luz que tiene ahorita. Y una cosa hermosa que el maestro decía, que con eso, wow, dije, pues sí. Si tú caminas hacia la luz, las sombras desaparecen. Entonces, si tus acciones te están llevando a una mejor calidad de vida, es que la estás haciendo bien. Y no tienes que cuestionarle a nadie, ni ir con el psiquiatra, perdón, el psicólogo, le vamos a quitar toda la chamba. No, no es cierto. Siempre va a haber alguien que necesita un soplo, un apoyo, más bien vamos a hacer equipo para que la gente más rápido se despierte, ¿verdad? Ese es el octavo nivel. Ese nivel crístico en donde tú ya sabes qué hacer. Ahorita que mencionas en el octavo nivel el cielo, me llama la atención. En las religiones se menciona mucho el cielo, el paraíso, el infierno, todo eso. ¿Cómo se entiende en esta filosofía? Wow. Bueno, el cielo y el infierno están aquí, porque cada quien vive su cielo y su infierno. ¿Y de qué depende? De la conciencia que le estás dando. Por ejemplo, un borracho, un alcohólico que jura, perjura y decide que jamás va a volver cuando le está tocando la cruda. Prometen que ya no lo van a hacer. Entonces buscan el cielo, pero luego caen y vuelven al infierno. Ahorita me estoy acordando de una cosa, esto de la ley karmática, que tiene que ver.
cuando una persona se despierta y se da cuenta que ya no puede seguir por el mismo camino, fíjate, el maestro de Banana a mí me tocó una conferencia de él cuando recién me inicié, que porque fue como el último, la última vez que vino a Guadalajara, habló sobre el alcohol, precisamente sobre el alcohol, y se burlaba porque en aquel entonces era don Pedro, creo que ahora es Torres o una cosa así, ¿no? Y que decía, sacan a la muchacha hermosa, el carro fantástico, la mansión no sé qué, y pues don Pedro, que era en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces, como no pueden conseguir a la muchacha, el carro, pues siguen con don Pedro, ¿verdad? Pero aún así, que hablaba y decía con claridad que ni una sola copa ni de buen vino, y te voy a decir por qué, tarda 7 años en purificarse el cuerpo de un alcohol. Entonces, cada copita, bueno, no es que sino más una, sino que hoy dejaste de tomar, tienen que pasar 7 años para que tu sistema se purifique. Pero aún así, él no prohibía nada. Fíjate nomás qué maravilla, qué respeto al autorregulante que tú tienes que tener. Pero bueno, en eso que comentas me hace clic porque yo cuando empecé en mi camino espiritual, empecé a meditar, empecé a despertar, dejó de interesarme el El alcohol, alcohol. O sea, yo era de así tomar es, todos los fines de semana y así de es. pronto ya No tiene no, caso, no gracias, me ofrecieron una cerveza, no gracias, que ya, o sea, no, no no me quiero, perdí el interesa. interés. Ajá. Entonces, el hecho de que tu maestro dijera, no se prohíbe nada, más bien te da la Herramienta, herramienta para que tú mismo decidas. decidas o tu cuerpo decida ya, no necesito esto. Sí, fíjate, hubo una etapa de mi vida donde yo ya era meditadora, en donde estábamos en un puesto público. Bueno, yo no, mi esposo era diputado y conectábamos con los eventos de San Marcos, de la Feria de San Marcos, y nos tocaba estar en las comidas y en las cenas y todo eso, oficiales. Y entonces llegaba el Capi corriendo y me decía, señora, hoy sí va a poder comer porque hay ensalada de surimi. Le dije, no, Capi, el surimi también no me lo como. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Pues tráigame una ensalada de gobernadores, nomás no le ponga el jamón serrano. Y ya llegaba con su ensalada. Entonces, tocó un personaje que venía supliendo creo que era Cedillo en aquel entonces, al presidente. Y entonces, no voy a decir quién era, pero era pues uno de los secretarios de gobernación o una cosa así. Entonces llegaron con mi ensalada y la de mi esposo, y entonces volteó y me dijo, oye, ¿tú por qué privilegios gozas? Le dije, no, pues es que yo soy así, esa. Le habló al capitán. Para eso el gobernador volteó, vio las ensaladas y me dijo, le van a crecer los dientes y las orejas. Y va a ser chascarrillo, broma, ¿no? Y entonces, que va pidiendo él y su esposa, y el general, que era el secretario de seguridad, no sé qué, total, que la mitad de la mesa eran ensaladas. Y voltea y me dice, cancelado el comentario de las orejas y los dientes. Pero esa es una cosa que tú decides. Y lo que tú estás diciendo, eso es el discernimiento, el uso de la mente en su etapa más fina, en donde tú ya dices, pues, ¿para qué me lo tomo si no me va a caer bien, verdad? Entonces, yo sentí muy liberador en que no me prohibiera nada y como dices tú, poco a poco tú empiezas a seleccionar lo que sí, lo que no, y los amigos también, ¿verdad? Ya los necios y ay, qué aburrido, que te estén haciendo la chusca o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la maravilla del discernimiento, que es un punto en donde tú utilizas tu mente de la mejor manera. Entonces, dándote cuenta que te das cuenta, pues melón o sandía, pues no, mango, ni melón ni sandía, mango. Y entonces tú ya vas viviendo con plenitud, porque nadie te impone nada.
Y a mí cuando me decían, ay, es que no puedes, por ejemplo, hace unas semanas, unos meses, o un grupo de amigas, y yo dije claramente, y sí es cierto, porque sí llegué a tomar y hasta tequila y todo cuando era más joven. Nunca me emborraché, jamás perdí la conciencia de un acto de alcoholismo. Y entonces todas, ay, qué aburrida. Le dije, pues, ¿para qué aburrida si no lo necesito? ¿Para qué toma la gente? Para liberarse, para soltar. Yo ya soy libre. Yo ya soy libre. Entonces, Por último, me gustaría preguntarte si tuvieras una varita mágica y pudieras enseñarle a la gente una sola cosa, que todo el mundo de pronto aprendiera algo, ¿qué sería? despiértense. Despiértense, porque la conciencia empieza con la atención. Y si tú estás atento, consciente, vas a estar presente. Y entonces esos 3 pasos te van a llevar a no meter la pata, como diríamos los mexicanos, ¿verdad? No regarla. Entonces, todos los actos que haces en trabajo, en casa, en comida, en la calle, un segundo y te matas atravesándote cuando no puedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despiértense, busquen que ese ser domine el rancho. Atentos, conscientes. ¿Y qué crees que va a suceder? Como dicen en la Biblia. Ocúpate de las cosas de Dios y todo se dará por añadidura, hablando de la ley de atracción. Si tú no estás afinado, pues por más que pase aquí el billetito, no te vas a dar cuenta. En cambio, si tú afinas tus sentidos, que son los reporteros del Pratyahara, ¿verdad? Que alimentan la mente, pues la mente va a estar bien informada. Y si está bien informada, va a decidir bien. Entonces, Qué bonito sería el mundo si todos uff, estuviéramos despiertos. despiertos y reconociendo que somos una unidad, no partes. Eso de los partidos, Dios mío, nos están partiendo. Y lo que tú decías al principio, no nada más a nivel país, ¿verdad? Porque México está mal, pero el mundo está igual. ¿Por qué? Porque no están conscientes. Pero hay una buena noticia, hay un despertar de conciencia. Y en programas como el tuyo, pues vamos a poder hacer algo, ¿verdad? Si nos vuelven a invitar. Se siente una energía de cambio y se siente como que hay más gente despertando. Yo estoy sintiendo más gente alrededor y siento esa energía de pues sí, del despertar espiritual de la humanidad. Ojalá. Pues la era del acuario es eso. Vamos a cambiar del materialismo a el humanismo. Ay, me pongo Y chinita. aquí estamos Ojalá. poniendo de nuestra parte para que eso suceda. Exacto. A lo que quieras, cuando quieras, estoy a tus Muchas órdenes. gracias, Yolanda, por No, estar conmigo el día de hoy. encantada. Me la pasé muy bien. Además, qué bonito hablar con gente con conciencia. Porque, ay, Dios, de repente dices, no, no puede ser. Muy bonito. No, te agradezco mucho por haber estado el día de hoy con nosotros y pues vamos a tener una próxima. Esperemos que sí, que nos sigan invitando. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias, amigos.